Bienvenidos, entusiastas de idioma inglés. Mi nombre es Marco Valer y en esta clase realizaremos la tercera parte de la primera clase de redacción. Así que sin más preámbulo, manos a la obra. Muy bien, nos queda una parte más de la historia. A ver, es cortito. A ver, vamos a tratar. Siguiente. Ujú. Uy, no puedo saltar, me parece. Ahora sí. Entonces, esa noche, that night, a ver, más arriba, esa noche. Este es un eh, adjetivo demostrativo. Esa noche trabajaron juntos. ¿Quiénes? Ellos, ¿no? Entonces tenemos que incluir el ellos. Ellos. Trabajar es work. Para llevarlo a pasado, dado que es un verbo regular, solo se le pone ed. Ellos trabajaron hasta. Cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de tiempo, el hasta se traduce como con until. El until se usa con tiempo. Nuevamente, cuando el hasta hace referencia a tiempo, o sea, hasta muy tarde en la casa, se traduce como until. El until se usa con tiempo. Entonces sería until, muy tarde es very late, en la casa de Ana. At the house of Anna. No es necesario usar el in, no es necesario enfatizar la parte interior de la casa. Por ende, solo se usa la preposición at. Pero aquí tenemos un otro inconveniente. Cuando tenemos un poseedor, en este caso Ana, el poseedor es una persona, en inglés tienden a cambiar la posición del poseedor con lo que posee. ¿Cómo sería el caso? Esta parte de Ana tendría que ir primero y después house. Primero iría el poseedor y luego lo que se posee. Ana es la poseedora y house es lo que se posee, la casa. Además de eso, se tiene que incluir un apóstrofo con una S, ¿verdad? Este apóstrofo hace la función de posesión, o sea, la casa de Ana. Tengan cuidado que este apóstrofo no es o esta parte del apóstrofo con la S no es la contracción del verbo to be is. No, este apóstrofo con la S es una marca de posesión gramatical que conecta a house con Ana, la casa de Ana. Muy bien. Entonces, that night they were until very late at Anna's house. Punto. Aunque estaban cansados, ese aunque es although, although es aunque. Nuevamente el sujeto no está explícito, tenemos que ponerlo aquí. Aunque ellos estaban, dado que el sujeto es they, no vamos a usar was, sino que vamos a usar were. Aunque ellos estaban cansados, cansados es un adjetivo que se traduce como tired. Recuerden que algunos adjetivos terminan en ed. No porque vean, no porque vean una palabra en ed, va a significar que va a ser un verbo en pasado simple. No, a veces las palabras en ed son adjetivos. Por ejemplo, tired, que significa cansados. Ujú. Muy bien, aunque ellos estaban cansados, coma, tenemos que poner otra vez el sujeto aquí. Ellos continuaron. Aquí continuar es como perseverancia, algo. Entonces, podemos usar la expresión keep on, es como continuar, perseverar. Pero keep es un verbo irregular, cual pasado es kept. Y después de on, aquí es un punto importante, cuando tenemos una preposición, el siguiente verbo tiene que ir, si es que se aplica un verbo, el verbo tiene que ir en su forma ing. Entonces,
Ayudar es help, pero tiene que ir en su forma ing, dado que tenemos on como una preposición. Entonces, ellos continuaron ayudando. Para acá dice ayudándose. A veces en español tenemos que analizar bien las palabras que llevan el se. Por ejemplo, aquí este se es de hacer referencia a reciprocidad, es decir, el uno al otro, ¿no? Continuaron ayudándose el uno al otro. Ese se es de reciprocidad, ¿no? Cuando hablamos de reciprocidad, en inglés no podemos traducir ese se así, o sea, dentro del verbo. No podemos traducir ese se dentro del verbo, sino que tenemos que usar otra, digamos, frase. En este caso, la frase es each other. Each other es el uno al otro, de forma recíproca. Y hasta ahí tenemos. Continuaron ayudándose y dando ideas. En este caso, bueno, eh, ese dando está conectado a continuaron y continuaron dando ideas. Por ende, dado que está conectado a continuaron, es decir, está conectado a kept on, es decir, está conectado a la preposición on, tenemos que seguir usando el verbo en su forma ing, porque tanto helping como dando ideas están conectados al verbo continuar. Ahora, ¿cómo se traduce dar ideas? En este caso es como lluvia de ideas. Es decir, el verbo es brainstorm. Literalmente es tormenta de cerebro, ¿no? Pero es lluvia de ideas. Es un verbo. Pero como hemos dicho, tenemos que usar el verbo en su forma ing. Porque tanto helping como brainstorming están conectados a la preposición on. Muy bien, seguimos. Finalmente, ese finalmente es finally. Recuerden que cuando en español vemos que la palabra termina en mente, usualmente en inglés solo añaden al adjetivo, le añaden el sufijo li y ya está en versión mente, digamos. Finally. Terminaron una nueva maqueta. El sujeto está de forma implícita, así que tenemos que ponerlo en forma explícita. O sea, ellos, ¿no? Ellos finalizaron, ¿no? Terminaron. They finish. Dado que finish es un verbo regular, su pasado es finished. Ellos finalizaron una nueva maqueta. A new model. Una nueva maqueta. Justo es como just. Es parecido. Just. Antes de es before. Recuerden que no usamos la preposición of, así que tachamos ese of y seguimos. Before the competition, ¿no? Before the competition o before the antes. Ya tenemos esta parte, así que seguimos. El día del concurso. Usualmente cuando comenzamos con el día, en español, en que digo en inglés, tendemos a comenzar con la preposición on. En inglés, en español no comenzamos con la preposición, sino con el artículo. Mientras que en inglés sí tendemos a comenzar con la preposición. On the day, como en el día, ¿no? Aunque en español no es necesario la preposición. En inglés sí. On the day of the competition, on the day of the contest, muchos estudiantes recuerdan que no se usa much. En este caso no se usa much. Aunque vamos a poner abajo. Se usa many. ¿Por qué? Vamos a checar esto. Mm, ¿Por qué? Porque después de much se usa un sustantivo, pero el sustantivo es
incontable. Mientras que con many se tiene que usar un sustantivo, pero el sustantivo tiene que ir en plural. Como pueden ver, estudiantes está en plural. Por ende, usamos many. Many students presentaron. Present es presentar. Present es un verbo regular. Por ende, su pasado es solo ed. Presentaron proyectos interesantes. Projects interesting. Interesting es interesantes. Pero interesting es un adjetivo. Por ende, interesting tiene que ir antes de projects. Y quedaría así. Presented interesting projects. Ujú. Continuamos. Punto seguido. Ana y Diego estaban. Ese estaban es was o were. Dado que tenemos dos personas, Ana y Diego, tenemos que usar el verbo to be were. El were, recuerden, se usa para you, we, they, ¿no? Ana y Diego pertenecen al grupo de they, o al pronombre they. Por ende se usa were. Ana y Diego were nervous, but espero, explicaron. Podemos incluir nuevamente el sujeto, but they. Explicar es explain. Explain es un verbo regular. Su pasado solo es explained. Explicaron su trabajo. Work es trabajo, pero ¿cómo decimos su? Este su en español es es bastante, bueno, para traducir al inglés es un poco confuso, porque su puede ser de él, puede ser de ella, puede ser de ustedes, puede ser de ellos. En este caso, su es de ellos, ¿no? Pero explicaron su trabajo, es decir, el trabajo de ellos, de Ana y Diego. Cuando el su hace referencia a ellos, en inglés tenemos que usar their. Entonces, they explain their work. Con es with. Seguridad en este caso es como confianza. Así que vamos a traducir más confianza, que sería confidence. Con confianza en entusiasmo. Entusiasmo es entusi- enthusiasm. Enthusiasm. Creo que así es. A ver, por aquí también aprovecho para recomendarles bueno, el diccionario online que uso, Enthusiasm, el cual es Word Reference, como pueden ver en la parte de arriba, wordreference.com. Ah, Enthusiasm, vive así. Ok, entonces, entu- entusiasm, enthusiasm, así es. Yes, enthusiasm, enthusiasm. Ok, con confianza y entusiasmo. Muy bien, entonces seguimos. Al final, al final puede ser in the end. La profesora, la teacher Marta, teacher Marta, teacher Marta. Anunciar es announce, es un verbo regular. Su pasado es solo announced. El resultado es the result. Muy bien, seguimos. El primer lugar es para, el primer lugar es the first place. First place is for, aunque también usamos goes to. O usamos is for o goes to. Tenemos dos posibilidades. Vamos a el color goes to Ana y Diego. Por,
Aquí sí se traduce como for. Cuando queremos incluir el por qué o la causa, en este caso sí se usa for. Por su, aquí tenemos otro su, es el su de ellos, y como hemos visto es their. Their, E-I-T-B-T. En esfuerzo se traduce como efforts. Effort. Seguimos. Los dos amigos, the two friends, se alegraron muchísimo. Ah, podemos usar el adjetivo overjoyed para decir que estaban con mucha alegría. Overjoyed es un adjetivo para decir muy alegres. Pero tenemos que usar un verbo que enlace, ¿no? Que enlace the two friends en overjoyed. ¿Cuál es el verbo to be? En este caso es were, por estar en plural, ¿no? The two friends. Está en plural, por ende usamos el verbo to be were. Literalmente, los dos amigos estaban eh, con mucha sobre alegría, digamos. Ya está. Diego. Diego aprendió. Diego aprender es learn. Learn es un verbo regular. Su pasado es solo ed. Diego learn. Que cuando el que divide dos cláusulas, como aquí pueden ver, Diego aprendió que él no debía rendirse cuando aparecían problemas. Como notan, este que está dividiendo dos cláusulas. No es un pronombre relativo, sino que es un conector, digamos. Cuando el que divide dos cláusulas se traduce como that. Y lo interesante es que cuando el que o cuando el that divide cláusulas, su uso es opcional. No lo podemos prescindir de that y no va a afectar en nada la oración. Entonces, Diego aprendió que no debía rendirse, es decir, él no debía rendirse. He, para decir no debía, podemos usar should, que es como debería, un poco más suave. Should, pero está en negativo, ¿no? Que no debía rendirse. Su negativo de should es shouldn't. Este es otro verbo modal, al igual que can y al igual que will. Should es la forma positiva, shouldn't es la forma negativa. Después de should y shouldn't, dado que son verbos modales, el verbo tiene que ir en su forma base. En este mismo grupo, recuerden que tenemos a can, can't. También después de ellos se usa el verbo en su forma base. O también will. Will o su forma negativa, aunque no le hemos escrito, su forma negativa es won't. Pero después de will y won't, que se usa para el futuro, el verbo siguiente tiene que ir en su forma base, porque son verbos modales. Tienen una característica especial, es que el verbo que le sigue siempre va en su forma base. Muy bien. Rendirse, si recuerdan, era give up, en su forma base, obviamente, que no debía rendirse cuando es when aparecían problemas. Como ven en español, el sujeto está después y el verbo está primero. En inglés no podemos hacer eso. Entonces cambiamos la posición. When problems aparecían, recuerden que podemos usar el verbo arise, pero está en pasado, ¿no? Cuando aparecían problemas. Entonces el pasado de arise nuevamente es arose, ¿no? Coma, en Ana. En Ana comprendió. En este caso, comprender o entender, podemos traducirlo como understand, pero para transformarlo, para llevarlo al pasado, understand es un verbo irregular y su pasado es understood. Y Ana entendió o comprendió el trabajo en equipo. Nuevamente tenemos que, ese que está dividiendo cláusulas, y Ana comprendió que el trabajo en equipo, este que está dividiendo dos cláusulas. Por ende, podemos usar that y podemos omitir y no hace
no hace alteraciones a la oración en cuanto a significado. Entendió que trabajo en equipo es teamwork, podía ser, en este caso, podía es un verbo modal también. El can y el can't es el poder, pero es el poder de presente. Cuando queremos hablar del poder de pasado, o sea, el podía, se usa el could. El could o su forma negativa, couldn't. Y como es un verbo modal, ya pueden predecir, el siguiente verbo tiene que ir en su forma base. Entonces, la teamwork could hacer las cosas más fáciles. Make, aquí en este caso usamos make, no usamos do. Es como una expresión que tienen que memorizar. Could make cosas es things más fáciles, bueno, fáciles, easy, pero para decir más fáciles, recuerden que la forma comparativa de easy es easier. Está. Teamwork could make things easier. Podía hacer las cosas más fáciles. Muy bien, nos queda solo un párrafo. A ver, creo que voy a achicar un poco más esto. 13. Un poco más, creo. Ahí creo. Muy bien. Desde ese día es una expresión. Se traduce como from that day on. Es decir, desde ese día en adelante. Literalmente así se traduce. Desde ese día en adelante. Ambos. Ambos continuaron. Para traducir ese ambos, hay dos posibilidades, me parece. El primero es they both, es decir, ellos ambos, o hay otro, que es comenzando con both of them. O usamos they both o both of them. Cualquiera de los dos es válido. Muy bien. Both of them o they both continuaron. Continue. Después de continue, usualmente en este caso, bueno, en este caso tiene que usarse el verbo en su forma ing. They continue participate, 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 pero en su forma ing, participating, in proyectos, en nuevos proyectos, in new projects, en nuevos proyectos, and, y se convirtieron en una inspiración, y se convirtieron en una inspiración. Ok. Ok, para traducir esta parte, primero vamos a arreglar esto. Ya está. Para traducir convertirse más un sustantivo, nuevamente, convertirse en un sustantivo, que en este caso el sustantivo es inspiración. En inglés se usa become. Después el sustantivo. A diferencia del español, la preposición no es necesaria. Solo usamos become y el sustantivo directamente. Entonces, participando en nuevos proyectos y become, pero tenemos que llevarlo al pasado, porque dice se convirtieron, es decir, en el pasado, ¿no? Se convirtieron. El pasado de become es became. Y como dije, la preposición no es necesaria traducirlo. Así que vamos de frente al objeto, que es una inspiración. Became an inspiration. Inspiration. Ese para, en este caso, es to, no for. Es como parte de inspiration. Became an inspiration to other students, otros estudiantes de la escuela. De la escuela, en este caso, la preposición es from. From school. No usamos of en este caso, sino from, es decir, provenientes de la escuela, ¿no? From school. Y ya está.
esa sería la traducción de esta pequeña historia, analizando o reforzando, ¿no? Los temas gramaticales de nivel A2, con algunas, digamos, también estructuras un poco más avanzadas, pero que son importantes que ustedes ya lo sepan de antemano. Muy bien, eso sería todo. No se olviden de seguir y de recomendar la página. Conmigo sería hasta la siguiente. Bye bye.